Muy bien, nuestro estudio bíblico de hoy va a ser acerca de la primera carta de Juan, la que vamos a ir estudiando versículo a versículo, el tiempo que nos lleve. El autor de este libro es Juan, cuyas cartas escribió entre el año 85 y el 90 después de Cristo. Él es el discípulo amado, aquel que encontramos junto a Jesús en la última cena, demostrando así su pertenencia al círculo cercano de Jesús, el cual estaba conformado por él, Jacobo o Santiago, su hermano, y Pedro. Su madre era María Salomé, la cual algunos estudiosos creen que era prima de María, lo cual haría a Juan primo de Jesús. Juan era pescador de oficio, de posición acomodada, pero con un gran interés por las cosas de Dios, ya que antes de ser discípulo de Jesús lo fue de Juan el Bautista. A pesar de ser al principio un joven impetuoso, soberbio y sin mucha prudencia, Juan llegó a ser parte de los 12 apóstoles de Jesús y pilar del cristianismo. Su cercanía con Jesús lo hacía sentirse fuerte y poderoso, razón por la cual fue apodado junto con su hermano Jacobo como los hijos del trueno, recordando aquella escena donde al ser rechazados por unos samaritanos le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O como en otra ocasión, cuando se enojó porque otros creyentes hacían su trabajo, pero no eran parte de su grupo, y le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. A veces, cuando uno es joven y acaba de descubrir a Cristo, uno se cree el dueño de la verdad, ignorando que siempre hubo alguien antes que tú y siempre alguien después de ti. Que tú no eres ni el primer cristiano del mundo ni el último, y que todo el tiempo de tu peregrinar será de aprendizaje, de crecimiento y de un trabajo en equipo. Conforme uno va conociendo más la palabra y madurando, entendemos, como le pasó a Juan, que somos parte de un cuerpo, compuesto por todos los creyentes del mundo, que es mucho más grande de lo que suponemos y que cada miembro de este gran cuerpo de Cristo está sirviendo a Dios en diferentes lugares y de diferentes maneras, y nosotros somos tan solo una parte más. Sabemos que Juan al principio fue un importante ministro de la iglesia de Jerusalén. Luego sirvió en Éfeso, en donde escribió el evangelio que lleva su nombre y sus 3 cartas más. De allí fue exiliado al final de su vida a la iglesia de Patmos, donde escribió el Apocalipsis antes de morir, pues, de viejo. En otra ocasión, al principio, vimos que el propósito del evangelio que escribió era para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El propósito de esta carta, motivo de nuestro estudio, va dirigido a aquellos que creen en Cristo, para que sepan que tienen vida eterna y al saberlo se llenen de gozo, como dice en 1 Juan 1:4 y 5:13. En ese entonces, como ahora, Juan tuvo que lidiar con las falsas doctrinas que comenzaron a crecer como la cizaña junto al trigo.
Ya Pedro, en los albores del cristianismo, había puesto en alerta a la iglesia sobre la presencia de herejías destructoras y de falsos maestros, como dice en 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Recordemos que una de las características del Imperio Romano era su tolerancia y permisividad con respecto a las creencias religiosas. Este sincretismo dio pie a muchas nuevas religiones, cada vez más confusas, misteriosas y oscuras. Hoy, a través de diferentes sectas y filosofías, se nos alienta a declarar, decretar, a atraer, a invocar, a reprender, etc. Cosas que tratan de endiosar al hombre y no reconocer que Dios es el único que controla todo. Si quieres que algo pase en tu vida, acude a Dios en oración y no trates de ocupar su lugar. En este caso concreto, Juan estaba enfrentando las falsas doctrinas que comenzaron a crecer en Asia Menor, donde se encontraba la iglesia de Éfeso. Los grandes filósofos griegos como Platón contribuyeron a confundir y revolver la doctrina cristiana. En pocas palabras podríamos resumir que todas estas tendencias y filosofías y creencias se resumían en que unos negaban la humanidad de Cristo y otros negaban su deidad. Ante toda esta confusión, ¿qué es lo que hace Juan? Bueno, él empieza a exponer la verdadera doctrina en forma clara e impecable. En ningún momento se lanza en contra de los gnósticos, serintios, ni de nadie. Él usa la lógica de que al exponer la verdadera doctrina, las falsas doctrinas caerían por su propio peso. Esta es una estrategia afortunada, porque en el futuro, es decir, nuestro presente, vendrían nuevas herejías y más perversas, las cuales serían anuladas de la misma forma, con la verdad. Por esta razón, hoy, ante los embates del posmodernismo, debemos defender y proclamar la sana doctrina. Lo mismo sucede hoy en día, donde a lo novedoso o exótico se les da más valor. Pero en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Sin duda, las falsas doctrinas del presente son las mismas herejías del pasado. Con nuevos nombres, sí, con respaldos económicos muy fuertes, con mucha publicidad y con una promoción muy planificada. Enumerarlas todas sería ocioso. ¿Tú conoces algunas? Testigos de Jehová, mormones, nueva era, humanismo, ocultismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, si por alguna razón estuviste o estás en alguna de ellas, tú tienes que definir tu fe y alejarte por completo de ellas.
Dice por ahí que nadie puede estar bien con Dios y con el diablo. Pablo aconseja en Efesios 4:14 que cada creyente debe estar firme en su fe y en su conocimiento, precisamente para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Juan. Este va a ser nuestro pasaje central por varias semanas y hoy vamos a estudiar los primeros 4 versículos. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, a lo largo de su epístola, tratará de ser lo más directo y claro posible. No se andará por las ramas, ni sus argumentos serán a medias tintas. Desgraciadamente, la tendencia de hoy es a hacer todo relativo. Y esto ha pintado las verdades absolutas de tonos grises, lo que ha derivado en dejar de ver las cosas con la nitidez y con la claridad que realmente tienen. El mensaje de Dios es muy claro y sencillo. Y tal vez esta sea la molestia de aquellos que tratan de confundir todo y hacerlo difícil, para así tomar ventaja y poder tomar el papel del iluminado, que es el único capaz de enseñarle a los demás. Sin embargo, Jesús expresó lo contrario en Lucas 10:21 cuando dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Entonces, el mensaje de Dios puede ser entendido por todo aquel que lo quiere entender. No se diga a los niños, que no tienen la cabeza llena de telarañas ni de prejuicios, ¿verdad? Que son los que precisamente estorban el entendimiento llano y sencillo que se necesita para entender las profundas verdades del Evangelio. Juan comienza diciendo lo que era desde el principio. Juan está confirmando a los creyentes, a los que fue dirigida esta carta, y por extensión a todos los creyentes de toda época. Les está confirmando que las cosas no han cambiado, que las bases de sus creencias siguen siendo las mismas. Porque como dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Él es eterno porque Él es Dios. Y su obra permanece para siempre. Él no cambia.
¿Cuáles son los fundamentos de los que está hablando Juan? ¿Cuáles son esas creencias base de las que él está haciendo mención? Que Jesús vino a pagar por nuestros pecados y por lo tanto Él es el único camino para encontrar la salvación. Por nuestro lado, nosotros debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y aceptar por fe a Jesús como nuestro Salvador. Dios decretó desde siempre que así fuera, y así será hasta que el último de los que se vayan a salvar se salve. Nadie puede cambiar estas verdades sin caer en el engaño o en la falsedad. Bien, Juan comienza revelando varias cosas. En primer lugar, con respecto a Cristo, que Jesús fue un hombre y que Jesús fue Dios. Y con respecto a nosotros, que debemos testificar y anunciar el Evangelio y que debemos vivir gozosos. Bueno, Juan identifica a Jesús como un hombre. Lo primero que hace es acreditarse como testigo ocular. Él no está hablando de algo que le hayan contado por ahí, ni de algo que se rumorara. No, él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al afirmar estas cosas con respecto a Jesús, está confirmando la humanidad de Jesús. Y de paso está echando por tierra la idea gnóstica que andaba confundiendo a los creyentes diciendo que Jesús era un espíritu. Jesús era 100% un hombre de carne y hueso, antes y después de resucitar. Oír. Juan dice, yo lo oí. Yo escuché su poderosa y dulce voz. Oí sus consejos, sus parábolas, sus sermones. Yo lo oí orar muchas veces en voz alta. Ver. Yo, Juan, lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó. Yo estuve allí. Muchas veces mis ojos coincidieron con su penetrante mirada, con la que podía alentarme y con la que podía reprender mis faltas. Yo lo vi. Nadie me puede quitar esta experiencia. Lo vi todos los días durante 3 años. Y luego también cuando resucitó, lo volví a ver. Contemplar. Mi admiración por él era tan grande que contemplaba con admiración cada detalle de su ser. Su manera de hablar, su manera de ver la vida, su manera de amar, su poder al hacer milagros, al expulsar demonios, al calmar las tempestades, ¿verdad? Al resucitar muertos, al demostrar compasión por el pecador y el perdido. Palpar. Juan aquí hace alusión para recalcar que Jesús era un ser físico, porque un espíritu no se puede tocar, como dice en Lucas 24, del 39 al 43. Jesús acaba de resucitar y se presenta ante sus discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró
las manos y los pies, es decir, les mostró sus heridas. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Juan tuvo una convivencia con Jesús. Estuvieron juntos entre tumultos. Viajaron, comieron y bebieron. También el mismo Juan nos relata que en la última cena él estuvo recostado en el pecho de Jesús. Y al final de su vida también estuvo presente al pie de la cruz. Lo oyó gritar, contempló su muerte y palpó su carne y su sangre cuando ayudó para bajarlo de la cruz. No había algo más real para Juan que la humanidad de Jesús. Dice que la vida fue manifestada. Antes Jesús era espíritu, como lo era el Padre y el Espíritu Santo. Pero siendo Dios, decidió ser Dios encarnado. A partir de su nacimiento en un vientre humano, Jesús añadió a su deidad su humanidad. Entonces, su vida fue manifestada entre nosotros para poder ser testigos de su gloria, de su gracia y su verdad. Esto solo fue posible gracias a su manifestación humana. Como lo dice Pablo en Filipenses 2, del 6 al 9. Dice, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre. Juan nos da otra prueba de la humanidad de Jesús. Como a cualquier persona que nace en este mundo, también se le dio un nombre. Y se le dio un nombre humano. Y a este nombre humano se le agregó un nombre divino. Su nombre, Jesucristo, nos habla de un Dios hombre. Jesús quiere decir Dios salva. Y Jesucristo quiere decir el Mesías, el ungido, el escogido. Entonces, aquí vemos la combinación de un nombre para un Dios hombre, el cual es Jesús Cristo. Este es el mismo Salvador ungido, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Jesucristo es, pues, el único ser que tiene estas dos naturalezas. Y para fortuna nuestra, Él, de esta forma, se convierte en el enlace perfecto entre el hombre y Dios. Y continúa Juan diciendo, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan quiere hacer énfasis en que Dios está al alcance de todo aquel que lo quiera conocer y de todo aquel que quiera tener comunión con el Padre, para tenerla a través de Jesucristo.
Todo aquel que ya conoce a Jesús podrá tener también compañerismo con la gran familia cristiana, con nuestros hermanos en Cristo, porque somos hijos del mismo Padre y tenemos una fe en común. Y también somos invitados a tener un compañerismo con Dios mismo, algo que hubiera sido completamente imposible lograr de otra forma si no hubiera sido por Jesucristo, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:20, donde dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, Jesucristo, ¿verdad? Esto es, de su carne. Gracias a lo que Jesús hizo, nosotros podemos tener comunión con el Padre y con Jesucristo. De la misma forma, Juan identifica a Jesús como Dios. En estos primeros versículos que leímos, en forma paralela, Juan nos revela también la deidad de Cristo por la forma como Juan se dirige a Jesús. En primer lugar, le llama el verbo de vida. Ahora bien, nosotros no podemos desligarnos de lo que Juan nos viene diciendo de Jesús desde que escribió su evangelio. Más bien, debemos ir sumando las revelaciones que Juan nos agregará a través de sus cartas. Juan había dejado claro en su evangelio, escrito años atrás y que ya estudiamos, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Juan identifica al Verbo, a Jesús, como la manifestación de Dios en el mundo. Pero además aquí le llama el verbo de vida, porque Jesús, siendo Dios, tiene la capacidad de darle vida a quien Él quiere. Así lo consigna en Juan 5:21, donde dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, así también Jesús, a los que quiere da vida. También le llama a Jesús la vida eterna manifestada. Aquí Juan está reconociendo que Jesús no solo da vida, sino que además da vida eterna, porque Él es eterno. Solamente un ser eterno es capaz de dar vida eterna. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También podemos leer en Juan 17:5 que Jesús le pide al Padre que después de que Él muera y resucite, lo lleve de regreso al mismo lugar donde estaba antes. Dice así Juan 17:5. Jesús se está dirigiendo al Padre en oración y le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús le está diciendo a Dios Padre que lo lleve de regreso donde estuvo con Él desde antes de que el mundo fuese. Entonces Jesús es la vida eterna manifestada a los hombres. Por último,
Juan le llama también a Jesús el Hijo de Dios. Y como hemos estudiado antes, Juan, esta expresión de el Hijo de Dios implica reconocer automáticamente la deidad de Jesucristo. Bien, estas dos verdades, la humanidad y la deidad de Cristo, deben ser muy claras para cualquier estudiante de la Biblia. Sí, debemos entender que Jesús es un ser único e irrepetible. Él es el único Dios hombre. No ha habido otro igual. Nunca lo habrá. Él es un ser único por la obra que él tenía que llevar a cabo, la cual requería inequivocadamente que él fuera hombre y que fuera Dios. Entonces, solo en él se pueden dar estas dos naturalezas, porque para poder ser el Salvador del mundo no podía ser de otra forma. Él tenía que ser 100% hombre, porque él tenía que ser el representante y el sustituto de la humanidad, como nos lo explica Pablo en 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Jesús tenía que ser un hombre, pero Jesucristo también tenía que ser 100% Dios para poder salvar al hombre. Toda la revelación en el Antiguo Testamento declaró a través de cientos de versículos que la salvación viene de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento se revela que la salvación viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que solamente la sangre divina podía borrar el pecado del hombre y darle eterna redención. Fíjate cómo lo explica el autor de Hebreos en Hebreos 9:12. Dice así, le está hablando a un grupo de personas que tenían perfecto conocimiento de las costumbres del Antiguo Testamento acerca de los sacrificios de los animales, que eran un símbolo, que eran un tipo, que eran una imagen y una ilustración del sacrificio que vendría a través de Jesucristo. Y les dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aquí hace alusión a los antiguos sacrificios y habla del sacrificio de Cristo. Dice, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces aquí Juan habla de que Dios tenía que ser 100% Dios, porque solamente Dios es capaz de salvar al hombre. Bien, les había dicho al principio que 1 Juan revelaba ciertas cosas. Primero revelaba la humanidad y la deidad de Cristo. Y con respecto a nosotros, revelaba que nosotros teníamos que testificar y anunciar esta verdad. Dice en 1 Juan, y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan dice que lo que has visto, lo que conoces, lo que has aprendido, es lo que debes hablar. Es lo que le debes dar a conocer a todas las personas que aún no conocen el mensaje de salvación. Dice, lo testificamos y os anunciamos la vida eterna. No se trata de hablar de tus pensamientos, no se trata de hablar de tus experiencias, de tu vida, sino del Evangelio de salvación. Cada creyente que se precie desearlo debe testificar y anunciar la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Ningún verdadero creyente puede guardar solo para sí tan grande tesoro. Jesús debe ser compartido. Esta es la comisión entregada por parte de Dios a todos sus hijos. Todo creyente que entiende esto debe dedicar gran parte de su vida a predicar a Cristo. Y surge en forma automática esta pregunta: ¿tú testificas y anuncias la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Estás siendo un testigo? ¿Estás hablando de lo que ha sido tu forma de entender? ¿Estás hablando de lo que has visto y oído en tu propia vida? ¿Estás anunciando y testificando el Evangelio de Cristo Jesús? Jesús no debe ser importante para ti. Debe ser lo más importante. Jesús no debe ser prioridad para ti. Debe ser la mayor prioridad para ti. Jesús no debe de ser un tema de conversación. Jesús debe ser el tema central de tu plática, de tu convicción y de tu conversación. Esta convicción en los primeros creyentes no solo hizo que el Evangelio llegara a nosotros a más de 2000 años de distancia, sino que también fue el motivo de los mártires para defender su fe y morir por ella. Por último, Juan nos dice que debemos vivir siempre gozosos. Y él dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando tú eres capaz de entender estas verdades, la consecuencia inmediata que debe haber en ti es llenarte de gozo, ¿verdad? Llenarte de gozo porque tú conoces, crees y predicas de estas verdades. Yo me acuerdo, cuando yo me convertí, hace muchos años, el anhelo de mi corazón era crecer, tanto en conocimiento como en espiritualidad. Para mí era tan grato reunirme y compartir con mis hermanos en Cristo las cosas sencillas. En ese entonces nuestro pastor nos pedía que nos reuniéramos todos los domingos en la tarde para compartir las experiencias de la semana. Y entonces yo tenía la oportunidad, ¿verdad?, de gozarme tanto en la vida de los otros como en la mía, ¿verdad? Porque en esas reuniones hablábamos de nuestras victorias, hablábamos de nuestros fracasos, ¿verdad? Compartíamos el gozo de haber tenido la oportunidad de haber hablado con alguien de Cristo. No se diga si podíamos
compartir que un alma había sido ganada. Podíamos platicar acerca de lo que Dios nos había enseñado en algún pasaje de la Biblia, o también, ¿por qué no?, de presumir la memorización de algún nuevo versículo. La vida de un creyente debe de centrarse en el gozo que Cristo produce en nosotros. Yo sé que hoy estamos pasando por pruebas muy difíciles, de diferentes formas en las diferentes personas, ¿verdad? Algunos están pasando por pruebas muy difíciles en su economía, otros en su salud, otros han caído en depresión, están arrastrando una fuerte incertidumbre. Algunos incluso han llenado sus mentes de pensamientos catastróficos, actitudes pesimistas, actitudes oscuras. Y todas estas cosas quieren envolver nuestras vidas, ¿verdad? Quieren tomar el poder y el control de nuestras mentes y de nuestras almas. Pero como creyentes, no debemos perder nuestro gozo. Y debemos refugiarnos como nunca y agarrarnos de todas las promesas que Dios nos da en su palabra. Tanto de las promesas que son para esta vida, como de las que son para la otra vida. Y es que nosotros no debemos perder el gozo. Sí, es verdad, en la vida venidera, en la eternidad, no tendremos opción. Allí, quieras o no, serás inmensamente feliz. Pero en esta vida, tú tienes la decisión de vivir en gozo o dejarte ser aplastado por la tristeza, por el miedo y por el pánico de las circunstancias. Es en estos momentos cuando de cada promesa nosotros debemos encontrar nuestro confort y nuestra alegría. No en el noticiario de la mañana, ¿verdad? No en esas noticias malas y perversas donde lo único que sale a flote es la miseria humana. Nosotros debemos de llenarnos de Dios, meditar y estudiar su palabra. Debemos también, como una parte de nuestros hábitos, memorizar versículos de la Biblia, para que el Espíritu Santo los pueda sacar de nuestra mente y llevarlos a nuestro corazón cuando más los necesitemos. Tenemos que también orar como nunca y orar con fe. Y aparte de orar y decirle todas nuestras cosas a Dios, también tenemos que tener la costumbre de confiar nuestros duelos y nuestras angustias a otros. Debemos aprender a no guardárnoslos, sino de recargarnos en nuestros hermanos en Cristo y platicarles nuestros problemas y pedirles que oren por nosotros, porque lo estamos necesitando. Y no nos debe dar pena, porque es un mandato de Dios que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y esto será un tema de conversación más adelante que Juan tratará. Entonces, no podemos abatirnos en medio de esta prueba que Dios ha traído sobre nosotros y que nos está dando diferentes lecciones a cada uno. Debemos confiar en que las cosas van a pasar y que los tiempos mejores nos esperan por delante. Mientras tanto, por favor, no pierdas el gozo de tu salvación. Medita en ella, ¿verdad?
Medita en estas grandes verdades que hemos estado viendo a través de nuestros estudios bíblicos, que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Que estamos en comunión con Dios, que estamos en su mano, que tenemos un futuro brillante, que tenemos una casa en los cielos, que tenemos vida eterna. Esto es pensar en nuestra salvación. Y al pensar en todo esto, no puede haber otro resultado más que gozo en tu vida. Entonces no pierdas el gozo de tu salvación. Y si por alguna razón ya lo perdiste, pídele a Dios que te lo devuelva. Como cuando David, después de haber cometido graves pecados, ¿verdad?, que lo hicieron perder el gozo de su salvación, oraba a Dios y le decía: Dios, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esto es lo que decía David en el Salmo 51. Dios, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.